¿Cómo están mis queridos amigos de YouTube? Aquí Cholupien una vez más con ustedes en su canal Mundo Despierto, en donde vemos todo tipo de tema esotérico, en especial el despertar de la conciencia. Y hoy tenemos 5 etapas del despertar de la conciencia que quizás se vienen dando constantemente, pero especialmente en aquel momento en donde nos viene nuestro primer despertar. Van a ver estas 5 etapas y luego se van repitiendo, porque siempre el despertar es un proceso, como quien dice, de transformación del ser humano. Ese es el tema. La primera fase de el despertar es la negación. Obviamente, para algunos que saben psicología, esto es un derivado de las 5 etapas que uno pasa cuando está en un estado de duelo. Pero esto es más bien aplicado al despertar. Entonces, número 1, el estado de negación. Es decir, uno quiere absolutamente negar lo que ha podido observar, lo que ha podido experimentar. Vamos a poner un ejemplo. Aquella sensación, al menos que me pasó a mí, es cuando estuve viendo por la primera vez la película El Matrix. Uno sale del cine con una cara de negación. No, pero eso no. Pero eso sí. Pero eso no. De la misma forma, cuando viene el despertar de la conciencia por la primera vez en nosotros, va a haber un estado de negación. Quizás perdiste a un ser amado. Quizás te diste cuenta, te dieron alguna información muy profunda que te tocó en el alma y te diste cuenta, wow. Quizás tuviste un viaje astral. Quizás tuviste alguna experiencia un poco fuera de lo normal. Quizás tuviste una sanación. Quizás tuviste una enfermedad que te humilló hasta los tuétanos, que te dejó pero ahí. Todas estas experiencias nos puede producir un estado de negación, es decir, esto no lo acepto, esto no es lo que en realidad es. Uno está en esa etapa y simplemente dice que no lo quiere aceptar. Entonces aquí viene luego la etapa número 2, que es el estado de enfado, el estado de ira. En el momento en que ya, ha pasado la negación, te das cuenta que no te conviene ni puedes ya seguir negando lo que has podido experimentar. Entonces te viene un estado de coraje, un estado de enfado, un estado de ira. Por ejemplo, si es que te ha dado una enfermedad, de pronto dices, yo me voy al cielo, pero cuando me vaya al cielo voy a preguntar, ¿quién es el que me dejó que yo me enferme? Es solamente un ejemplo. El dolor, por ejemplo, nos puede también producir mucho coraje, mucha ira. La pérdida del ser humano, la pérdida de un ser humano, de un ser amado nuestro, también nos puede causar esto. Ya se acabó la negación y ahora viene únicamente un estado de enfado. Esto no es la realidad, esto no es así. La etapa número 3, esta sí, aquí es en donde ya empezamos de alguna manera con un despertar. Empezamos a querer negociar. Empezamos a decir, acepto un poco que las cosas sean así. Por ejemplo, tengo una enfermedad. Entonces ya acepto que tengo la enfermedad, pero si es que empiezo a comer bien, si es que empiezo a comer únicamente vegetales, si es que empiezo a estar en una buena onda, en una buena vibra, entonces me voy a sanar, ¿no es cierto? Es como una especie de negociación. O de no, nos ponemos así a orar 40 días y 40 noches en busca de una respuesta de algún Dios. Y si es que es, por ejemplo, que nos hemos dado cuenta de que hay otras realidades, como por ejemplo el astral, nos hemos salido del cuerpo. Entonces en la fase de negación de negociación, empezamos a querer indagar de cómo es viajar en el astral, por ejemplo, de cómo son los métodos, qué es lo que podemos hacer para alcanzar eso, qué es lo que podemos hacer. Queremos entrar en ese estado de negociar, ¿no? Para poder ver cómo podemos avanzar, cómo salirnos de esta cosa.
a fase número 4, el estado del dolor emocional. Este es aquel estado en donde nos damos ya por rendidos. Nos damos cuenta que cualquier experiencia que hayamos tenido, cualquier situación, no va a cambiar, va a quedarse así. Es lo que nos ha tocado vivir. Si es que hemos tenido viajes astrales feos, pues bueno, es lo que nos ha tocado vivir hasta que logremos cambiarlo de alguna forma. No nos gusta, ¿no? Pero es lo que va, es la realidad. Entonces viene un estado de depresión, un estado de tristeza. El ser amado que se murió no va a regresar, ya nos damos cuenta. Quizás ni siquiera le vimos en un sueño o en el astral y lo hemos intentado. Y nos damos cuenta tarde o temprano que quizás ya no lo vamos a ver ni siquiera en el astral o en los sueños. Y viene un estado de depresión. Cuando también nos empezamos a dar cuenta que la realidad es dura, que existen personas dentro de nuestro amado planeta que han estudiado todo sobre la conciencia. Vamos a decir de una manera inconsciente, pero han estudiado psicología de masas, y nos controlan de una manera, vamos a decir, automática. Propagandas, comerciales, colores que se utiliza, la manera en que está diseñada las cosas cuando uno entra en una tienda. Cuando uno entra en una tienda, en un mall, en un shopping center, como dicen aquí en Estados Unidos, está diseñado de una manera tal para que tú compres. Todos los productos están puestos estratégicamente para que tú compres. Las películas, los cines, todo está diseñado de una manera para llamarte la atención, para darte un mensaje que a ellos les conviene. Entonces, ¿te has dado cuenta de todo esto? Sabes que no puedes hacer nada, ya te ha dado la ira, has querido negociar. Entonces ves que no hay cómo y viene ese estado de tristeza. En algunos lugares lo pueden llamar a esto la noche oscura del alma. Y bueno, nosotros aquí estaríamos de acuerdo con eso. Y ahora en cambio viene la etapa número 5, el estado o la fase de aceptación. En el momento de la aceptación, no es que ya nos rendimos humillados así, no. Sino que más bien es un estado en que nos hemos dado cuenta que así son las cosas. Es como decir lo siguiente. Estás corre hasta que ya no das más. Estás corriendo. Estás corre. No importa que hayas sido un atleta, tarde o temprano te vas a cansar. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a suceder? Vas a parar y te vas a rendir. Llegas a un estado de aceptación de que ya no puedes correr más. Inténtalo. Si es que son atletas, vayan e inténtalo. Es una gran sensación. Yo lo hacía cuando estaba en buena forma física. Yo lo hacía, corría hasta que ya no podía. Y viene un estado de aceptación. Te das cuenta que ya no puedes más. Pero no es nada malo eso. Simplemente te das cuenta que ya no tienes que batallar, que ya no tienes que pelear. El estado de aceptación. Que te duele mucho, que te está doliendo, que tienes un dolor que ya no aguantas más, un dolor crónico. El secreto es el estado de aceptación. No es que el dolor se te va a ir. Pero si es que tú entras en un estado de aceptación, muy cerca está también el estado de relajación. Y con un estado de relajación puedes combatir el dolor. Imagínate, estás con dolor y encima estás tenso. ¿Cuánto más dolor vas a tener? El estado de aceptación. ¿Te has dado cuenta de los viajes astrales, por ejemplo? ¿Te has dado cuenta que te has ido a otros mundos? ¿Te has dado cuenta que quizás ahora ya no puedes? Ya no te importa. Porque has entrado en un estado de aceptación. ¿Te has dado cuenta que el mundo está siendo controlado por personas que han estudiado psicología de masas? Y que saben cómo controlar religiones, que saben cómo controlar partidos políticos, que saben cómo controlar colegios, escuelas, universidades, hasta el cine que vemos, programas de televisión, noticias. Pero te llega el estado de aceptación, ya no te asusta, ya no te aterra, y ya no tienes ira porque tienes el estado de aceptación. El estado de aceptación no quiere decir que ahora ya tú te has
humillado, como dije hace poco, que ya no vas a hacer más, que ya no has podido más. No, sino que aceptas las cosas tales cuales son. ¿Te has dado cuenta que el mundo es perfecto? Nada más que está en un progreso a ser aún más perfecto. Algunos llamarían un estado de evolución. Pero si es que de alguna forma nosotros ponemos resistencia a eso, entonces no completamos las 5 fases. ¿Y quién es el que está muriendo aquí? Porque estas son las 5 fases de la aceptación de la muerte, ¿no es cierto? Las 5 fases. O las 5 fases del duelo. ¿Quién es el que está muriendo? Está muriendo el concepto que hemos tenido de nosotros mismos. Escúchese bien, escúchese bien. Está muriendo el concepto que hemos tenido de nosotros mismos. Cualquier concepto que hayamos tenido de nosotros, ese tiene que morir. Porque no es lo que en realidad somos. Todos nuestros pensamientos, las ideas, esa sensación de que estamos aquí, esa sensación de que yo existo, ese es el ego, ese no eres tú, ese va a morir. Y eso, ¿qué causa en ti? Miedo, temor. Primera fase, negación. No quieres aceptar que un día vas a dejar de existir. No importa cómo le pongas, vas a dejar de existir. Pero qué bueno que cuando uno se da cuenta de eso, se da cuenta que está hablando con el ego. Porque el ego es el que tiene miedo. En donde tú tienes miedo, ese es el ego. Ahí está. Porque la parte divina, que no está sujeto al tiempo, que no se llama Chelupian, que no se llama Jaime, que no se llama María, que no se llama Joana, que no se llama Dora, que no se llama Marcia, no tiene nombre. Ese es atemporal, como dice nuestra amiga bíblica. Es atemporal. No está sujeto a las leyes ni a los pensamientos de aquí. A ese ni siquiera se le ocurre que nosotros estamos aquí dentro de nuestras leyes físicas. No le importa. Como decía mi abuelo, ni le va ni le viene. Pero en el buen sentido, no como en el sentido que me importista. Si es que tú estuvieras, al decir tú, estoy hablando ya de ego a ego. Si es que tú estuvieras en alguna situación en donde no hay tiempo, donde no hay espacio, no hay ninguna ley que te esté reteniendo, ¿tú te estuvieras preocupado de lo que pasó ayer o lo que pasó mañana? No, porque serías un ser que está fuera de todas esas leyes. Llegar a ese estado de aceptación te ayuda a darte cuenta de la realidad tal cual es. Te das cuenta que el miedo es nada más un proceso que se da dentro de nuestra psiquis y que no hay que tenerle miedo al miedo. Pues el miedo es muy necesario para nuestro camino del despertar. La cosa es que no hay que estar haciéndose cuentos y historias para estar aún con más miedo sin ninguna razón. El miedo a la muerte es algo perfectamente natural que nos puede ayudar en un despertar. Eso está bien. Pero crear fantasías, historias, como decimos aquí, dile no a los mete miedos. Eso no, eso es desperdicio de tiempo. Estar con miedo. ¿Qué es lo que más puedes temer? Lo que está dentro de tu propia psiquis. Entonces, dentro del estado de aceptación, lo que nace dentro de ti es una necesidad imperiosa de conocerte a ti mismo, de conocer quién realmente eres, porque ya te has dado cuenta que no eres el ego. Te has dado cuenta qué es el ego, te has dado cuenta enteramente, y entonces ahora viene la necesidad imperiosa de saber qué es ese gran espíritu que realmente somos. Eso nomás ha sido todo por hoy. Esperamos que les haya servido. Esperamos que nos sigan extrañando, porque nosotros también les extrañamos mucho a ustedes. Vamos a seguir con los videos. Está muy cerca el canal en inglés. Está muy cerca. Por favor, cuando esté ese canal, les voy a hacer unos videos cortos aquí en este canal, apuntándoles, diciéndoles que me vayan y me apoyen en el canal en inglés. Pero les digo, no va a ser sobre espiritualidad. Va a ser más bien un canal que trata de inspirar a la persona, con tal vez un poquito de cosas espirituales, pero más es un canal de inspiración, cosa que la persona vea un video y se sienta bien, se sienta contento, ¿no?
para eso, con ese tema es el canal. También voy a utilizar un poco más las cámaras, tratar de hacer más efectos, aprender a hacer un poco más, vamos a decir, un poco más de efectos en todos los videos que se hacen. Para eso es el canal americano, o en inglés que decimos, porque bueno, queremos así expresar alguna creatividad. Entonces con eso nomás ahí les dejamos. Es que tienen comentarios, por favor déjenlos ahí abajo, preguntas, en dónde te encuentras tú. Ya has llegado al estado de aceptación, y no se olvide, es algo que viene y va, o sea, termina un ciclo y luego empieza otra vez. Hasta ahí nomás dejamos, nos vemos en la próxima, pero antes de eso decimos compasión, compasión y más compasión.